para hablar sobre tema de geopolítica, tema también de política americana. Julio Schilling. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Pero más bien, gracias a Dios, Jorge. Un placer de acompañarte. Julio, desde que se suscitó el tema este de Venezuela, no hemos tenido tiempo de conversar. Y yo quisiera más bien tu reacción sobre lo que te parece a ti lo más reciente que está sucediendo en Venezuela. Por ejemplo, la semana pasada, en concreto el 15 de enero, fue a Venezuela el director de la CIA, John Ratcliffe. Y John Ratcliffe fue a Venezuela, incluso salieron fotos de John Ratcliffe recibiendo una medalla y todo eso, que forma parte de la pomposidad de los comunistas y todo lo demás. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de la visita de este personaje? Que se dice que parte de los operativos también estuvieron con colaboración de la CIA. ¿Qué te parece a ti la visita de este personaje? ¿Cómo tú la lees a Venezuela? Mira, todos miramos lo que pasó en Venezuela hace par de semanas y se señala a la gran victoria militar, o sea, el despliegue de superioridad militar, de superioridad tecnológica. Recordamos que esa rama nueva de las Fuerzas Armadas, el Comando Espacial, tuvo mucho que ver en lo que ocurrió. Por eso Trump, en el primer término, que algunos decían, pero ¿para qué está desarrollando una nueva rama total, las Fuerzas Armadas? No. Esto se especializa en armamentos desde el espacio para hacer este tipo de cosas, neutralizar radares, etcétera, que fue muy efectivo. Pero queda fuera de la ecuación la gran victoria de la inteligencia de los Estados Unidos. O sea, lo que pudieron hacer con toda la tecnología, con toda la experiencia de las Fuerzas Armadas, con toda la superioridad militar, no lo hubieran podido hacer sin la inteligencia que tenían. Y eso fue no solo por dispositivos ni mecanismos mecánicos, o sea, instrumentos mecánicos, mejor dicho, sino por inteligencia humana. Penetraciones dentro de la estructura de la inteligencia castrista y las Fuerzas Armadas, la rama de la inteligencia militar venezolana. O sea, claramente eso fue importante. De modo de que en este caso sí podemos decir que la Agencia Central de Inteligencia tuvo un papel como debe ser, complementando la acción. ¿Qué es lo que busca los Estados Unidos? Jorge, esto es parte de una reprogramación de los Estados Unidos de Norteamérica, buscando insertarse nuevamente en América Latina para sacar a China, Rusia, Irán y Corea del Norte, revertir el socialismo continental, entendiendo de que Cuba comunista es su base. Ahora, quieren lograr todo esto sin tener que emplear tropas de los Estados Unidos ocupando suelo latinoamericano. Entonces, han optado por esta vía de dejar que el régimen chavista, que claramente sigue existiendo, que ellos vayan desarticulándose. Después vendrá la fase posterior de el desarrollo económico de Venezuela y la tercera fase, según el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, nos ha dicho, es la democratización. El propio presidente Trump también ha dado eso a conocer, a entender. Quiere decir que el objetivo final es la democratización en unas elecciones que los Estados Unidos va a supervisar para dar un nuevo inicio histórico en Venezuela. La economía venezolana está en sí en manos de los Estados Unidos, no en estar ocupando físicamente los negocios, las petroleras, sino determinando por medio del petróleo que entra y sale. Y es en ese sentido que están ejerciendo esa gran influencia. O sea, esto tenemos que añadir es un modelo nuevo. Aquí Donald Trump ha reinventado lo que era el corolario de Teodoro Roosevelt de la doctrina Monroe. O sea, y el variable diferente aquí es
hacer estos tipos de cambios de regímenes sin tropas de ocupación estadounidense. Ahí es la clave, y tienen el poderío económico para lograrlo, incluyendo la utilización de aranceles y una serie de... es utilizar dádivas y castigos. Si es necesario un segundo ataque, lo harán, pero aparentemente deben estar satisfechos con lo que están, los ajustes que están viendo. Yo entiendo que no es lo que mucho tal vez quisiéramos, en el sentido de tener una respuesta inmediata, ¿no es verdad? Como vimos en Alemania, en Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero en esos países había una tropa de ocupación y estuvo una tropa de ocupación por muchos años. Bueno, hasta nuestros días hay bases que han quedado de los Estados Unidos. O sea, para poder inmediatamente insertar en el poder personas de la oposición en la estructura de gobierno, hubiera sido necesario tener tropas estadounidenses para asegurar la paz. Han optado por esta otra vía, pero no creo que están ciegos ni se les escapa nada a nadie de los crímenes de lesa humanidad de muchas de esas personas que están en el poder. Y por último, ellos no están eximidos de, en la era democrática, tener que responder por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. También, de modo de que mi recomendación a esa estructura del régimen chavista sería: aceleren el proceso, cooperen, hagan todo lo posible para pagar por sus pecados de alguna manera, para redimirse y que en la era democrática pues caigan en más gracia. De lo contrario, es probable que algunos de ellos por lo menos van a tener que rendir cuentas por los crímenes que han cometido. Yo creo que sí. Mira, hay una noticia que tengo que reportar, y es que en el día de hoy se habló de un choque, un accidente de dos trenes en España que frente a frente chocaron. Han dejado 39 muertos y 152 heridos. La mitad de los heridos fueron hospitalizados, dice la información. 15 están en estado muy grave, 5 en estado crítico. El número de fallecidos aumentó desde una estimación previa de 21 a 39. Se presume que esta cifra pudiera subir. El descarrilamiento, cuya causa todavía no ha sido divulgada, ocurrió en un tren que viajaba de Málaga a Madrid en un tramo recto de vía cuya renovación completa tenía menos de un año. El tren cruzó hacia la vía más cerca, chocando con otro tren que venía de Madrid a Huelva. Esto lo indicó el ministro del Interior. Lo que llama la atención es que ambos trenes venían despacio, no venían ni siquiera rápido. ¿Cuál fue la negligencia aquí? Yo creo que aquí esto tiene que investigarlo el gobierno español, que ya tiene bastantes problemas en el campo de lo político, sobre todo en el campo de la corrupción. Hablando bastante cínicamente desde el punto de vista político, yo no sé si esto le conviene al presidente Pedro Sánchez como distracción de todos los problemas que tiene encima. Bueno, obviamente yo no estoy minimizando el valor de la vida humana ni lo estoy trivializando, sino estoy hablando desde la perspectiva de la conveniencia política para el otro. Para mí una sola vida que se pierda ya es suficiente. Oye, volviendo al tema no de Venezuela, sino vinculándolo a Cuba. Hemos visto imágenes de cómo el gobierno castrista ha desempolvado esos helicópteros, viejos todos. Las maniobras militares se ven ridículas. Sale Raúl Castro, 94, 96 años tiene Raúl Castro. No tengo bien la cuenta de cuántos años tiene ese roedor que se dice ser humano. Y Díaz-Canel tiene unos 70 y tantos años. Cuando tú miras a los históricos, es patético lo que ves, patéticos esos ejercicios. Imagínate que se vea un militar poniendo la mano y le aterriza un dron, pero uno dice, este dron tiene más tipo de haber sido comprado en Amazon que realmente un dron con objetivos militares. O sea, es ridículo. Es totalmente ridículo, ¿no? Eso es simplemente para tener
entretenida a la gente, como siempre han hecho, discurso hacia el exterior. Si lo que se está dando en Venezuela se da igualmente en Cuba, de manera que queda un Díaz-Canel ahí gobernando de manera transitoria, y los Castro se largan con todos los millones que han robado, miles de millones, no cientos, miles de millones, se largan para otro país que les dé refugio. ¿Tú estarías bien con esa solución? No es la que yo quisiera, pero si ese fuera el curso, te aplicaría la misma tesis que propuso debería seguirse en Venezuela, y eso es: en la era democrática, bajo ningún concepto se debe de permitir que no se ponga en vigor la justicia transicional, que entre sus muchos caminos también está la recuperación de todo el saqueo del patrimonio nacional, pedir extradiciones de criminales, o sea, personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. La tarea de la reconstrucción de Cuba tiene una fase económica, pero tiene la necesidad de una permanencia de defender la libertad y el sistema democrático, y eso solamente se va a hacer si existe el proceso de la justicia transicional se lleva a cabo, que eso incluye un mecanismo de ilustración, personas que tuvieron complicidad en esa maquinaria represiva que es el Partido Comunista de Cuba, que no pueden ocupar determinados cargos, por supuesto, el rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad, destruir y acabar con toda la simbología, las fechas, toda la apología al despotismo. Eso incluye derribar todos sus museos, todos sus monumentos, sí, toda esa búsqueda de querer eternizar el despotismo. Todo eso tiene que ser abolido y tiene que construirse centros abiertos donde se relata, para que el público lo vea, los crímenes que el régimen castrista cometió, incluyendo crímenes en América Latina. O sea, sí, la responsabilidad que Cuba comunista ha tenido en la muerte de cientos de miles de personas a través de América Latina, y mantener eso de manera permanente, vigente, y legalizar el Partido Comunista de Cuba. O sea, toda esa es la tarea que debe de, y aún si se determina que el proceso más factible fuera ese, más allá de que no sería el de mi preferencia, pero si fuera ese modelo, porque los gobiernos cuando aplican un prototipo, si ve que funciona, tienden a querer aplicarlo en otros lugares. Entonces, si eso fuera el paso que los Estados Unidos tomaría cuando llegara la etapa de democratización, eso tiene que ser la prioridad. Okay. La prioridad, lo económico va a venir por sí mismo. Lo más importante es asegurar que este mecanismo se lleva a cabo. Todo cambia si de pronto, que eso es parte de lo que buscan los Estados Unidos. O sea, este tipo de movimiento para ver si se produce una revolución de palacio, un golpe interno. No lo creo, en Cuba no lo creo. Bueno, no hay condiciones, no hay una oposición estructurada. En Venezuela la oposición ha sido servil, digamos, al gobierno chavista, pero en Cuba no creo que eso pase. No sé. Pero lo que me refiero es un golpe de Estado interno, o sea, por dentro de las estructuras. ¿Tú crees que pase? Esa posibilidad siempre existe. Es más, yo te aseguro que en este momento la inteligencia de los Estados Unidos está trabajando precisamente sobre eso. Lo que pasó en Venezuela, Jorge, no hubiera sido posible si no hubieran tenido ya parte de la estructura. Date cuenta que Maduro estaba dentro de una base militar y los únicos que aparentemente dieron su vida o cayeron fueron castristas. Quiere decir que había una alta complicidad dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas de Venezuela y la inteligencia castrista, que también fue penetrada, porque ellos eran los que estaban custodiando todo. Entonces, esa posibilidad existe. Recuerda que cuando el 11 de julio, más de 2 docenas de altos oficiales, más allá casi todos retirados, de las Fuerzas Armadas y la agencia de inteligencia, de pronto murieron, extrañamente fallecieron. Es probable que hayan expresado algún tipo de descontento con
las represalias que el castrismo está tomando. La realidad es esta, Jorge: cuando un barco se está hundiendo, sea por arrepentimiento genuino, por interés de autopreservación, las ratas empiezan a abandonar el barco, y eso puede producir de pronto alguna movida que, de nuevo, sea por interés verdaderamente genuino, moral, o por conveniencia, que den un paso de ese tipo, lo suficiente como para resolver el problema de manera inmediata. Eso podría llevar hacia otro curso, pero por la vía que sea, lo que sí tenemos que tener claro, o sea, porque hay diferentes modelos que esto pudiera tomar tras la caída del castrocomunismo. Lo que sí claro tiene que estar es que en esa fase de democratización no puede estar ausente el proceso de la justicia transicional y el juicio moral y práctico a un sistema, no solo un grupo de personas y sus allegados, sino un sistema de la cual, sí, un grupo, una élite, pues controlaba, pero era un sistema, y ese sistema tiene que responder. Ese sistema hay que tomar todas las medidas para que no regrese. Sí. Y eso se llama una democracia militante, ¿no es verdad? Entonces hay que tomar esos pasos. Y mira, lo que tú dijiste, ahí tienes toda la razón del mundo, en que hay que decretar como ilegal al Partido Comunista. El punto es que muchos opositores en Cuba, asombrosamente, ven con simpatía al socialismo. Incluso hasta un líder eclesial dijo en un momento que había que preservar lo bueno del socialismo. Y yo me pregunté enseguida, ¿qué es lo bueno del socialismo? Entonces, yo creo que no basta con ilegalizar al Partido Comunista, porque los comunistas se disfrazarían entonces de socialistas. El problema está, repito, en que muchos opositores ven con simpatía a esto, ven con simpatía a la ideología esta woke, disfrazada de modernismo para Cuba, de progreso para Cuba, y me parece lamentable. Aún así, creo que tienes toda la razón del mundo en decretar como ilegal a los comunistas. Y no sería Cuba el primer país en hacerlo. Creo que Polonia ya lo hizo en su momento, decretó como ilegal al Partido Comunista. Cuba tiene que también al Partido Socialista, porque son la misma epidemia, es lo mismo. Exactamente, lo que pasa que supuestamente uno en un estadio más putrefacto que el otro. Mira, tengo que irme a la pausa comercial. Al regreso, hay una información que me gustaría tocar sobre el tema de Groenlandia. Ya la toqué en el primer segmento, pero me gustaría otra perspectiva que tiene que ver con los aranceles que quiere imponer el presidente Donald Trump, y tratarlo contigo. Al regreso de la pausa comercial me acompaña el politólogo Julio Schilling. En julio sé que van a tener ustedes un evento, un simposio que se llama Martí frente al anexionismo y el autonomismo. Esto va a ser, como siempre, en la Biblioteca Regional de Westchester, que está ubicada en el 9445 y Coral Way. Va a ser este 22 de enero, cae jueves 22 de enero, así que tiene tiempo usted de planificarse. A las 5:30 de la tarde. Tú vas a ser el moderador del evento, pero también van a estar Emilio Sánchez, José Raúl Vidal, Antonio Calatayud y Frank Rodríguez, que por cierto ha sido también panelista invitado a este programa. Cuéntanos así brevemente más detalles sobre este evento Martí frente al anexionismo y el autonomismo. ¿Cómo no? Para nosotros en Patria de Martí, el mes de enero siempre es el mes de Martí, y buscamos de alguna manera de homenajearlo, y en este caso el lema escogido es Martí en cuanto a el autonomismo y el anexionismo. La relevancia de eso es porque lo que estamos viendo, la nueva política de los Estados Unidos hacia América Latina, pues tiene implicaciones claras para Cuba. Entonces, esto es una pregunta que muchos cubanos, incluso en la isla, están, por un lado, pidiendo o imaginando el otro lado del polo de poderse convertir en un estado de la Unión Norteamericana, como una vía de asegurar que el comunismo nunca vuelva a Cuba.
Y es importante poner en perspectiva todas estas cosas. Y la figura de Martí enfrentó precisamente en la guerra de independencia ambas tendencias. Más bien podemos decir que el movimiento independentista surge posterior a vías y posturas a favor del anexionismo y a favor del autonomismo. O sea, y eso es lo que se va a indagar. Son cuestiones importantes. Nos parece que Cuba, por supuesto, va a seguir siendo una república ya en libertad, con una relación especial, como ha tenido siempre históricamente con los Estados Unidos. Y Martí esto lo entendió perfectamente bien. Alguien que literalmente desde el destierro en los Estados Unidos organizó la guerra de independencia, y otros próceres nuestros desde los Estados Unidos fundamentaron el concepto de nación. Eso es lo que se va a tratar. La entrada, como tú bien mencionaste, es completamente gratuita. Están todos invitados, y para las personas que no pueden ir, se va a transmitir en vivo y en directo a través de la página patriademartí.com. Es una búsqueda del pensamiento de nuestro apóstol de la independencia en cuanto a mirando el fenómeno del anexionismo, el autonomismo y, por supuesto, el movimiento de Cuba independiente por el del cual él luchó y dio su vida. Excelente. Mira, quisiera tocar la información que tiene que ver con Groenlandia. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, que por cierto es uno de los prospectos más fuertes para ser el nuevo director de la Reserva Federal una vez que Jerome Powell deje de ser el presidente de la Reserva Federal el próximo mes de mayo, el 15 de mayo, si la memoria no me falla. Pues Kevin Hassett instó el domingo a que prevalezcan las cabezas frías, mientras los líderes europeos criticaban lo que han catalogado como amenazas arancelarias del presidente Trump, y todo esto para forzar un acuerdo en la compra de Groenlandia. Yo estuve revisando, le costaría unos 700 billones de dólares. Algunas fuentes hablan de esos números. La compra de Groenlandia. Las declaraciones de Hassett se producen mientras Trump busca llevar a Dinamarca a la mesa de negociaciones sobre Groenlandia. Trump ha dicho que impondrá un arancel del 10% a productos daneses y de otros países europeos, una medida que ha provocado una fuerte reacción de líderes europeos. Cualquier decisión sobre el estatus futuro de Groenlandia corresponde únicamente al pueblo de Groenlandia y al reino de Dinamarca. Esto lo dijo el lunes el primer ministro británico Keir Starmer. El uso de aranceles, dijo él, es completamente erróneo. Los aranceles de Trump van a afectar al Reino Unido, a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, a Francia, a Alemania, a los Países Bajos y a Finlandia. Si no se alcanza un acuerdo, Trump dijo que los aranceles del 10% van a aumentar al 25% el 1 de junio. ¿Te parece una buena estrategia esto que está haciendo el presidente Donald Trump? Además, cualquiera diría que tiene que ver Noruega, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos y Finlandia con la decisión de Dinamarca, pero es un mecanismo de presión fuerte que está utilizando el presidente Trump. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Jorge, mira, Groenlandia es la isla más grande del mundo, pero no es solamente lo que lo hace importante, no es solamente eso, sino que mira, te tengo un globo aquí a mi lado del mundo que no lo traigo por miedo a destartalar todo la cámara, etcétera. Pero si miramos a Groenlandia en la parte norte, en el Ártico, desde el Ártico estratégicamente es muy fácil acceder a Rusia, es más fácil acceder a China como mecanismo para tener información acerca de lo que están ocurriendo estos enemigos de la libertad. Es fundamental. No tiene precio. No tiene precio que los Estados Unidos pueda controlar esa parte para incluso esos, como ya que la Unión Europea habla tanto de el calentamiento global, pues bueno, si la teoría de ellos es cierto, que estamos en calentamiento global, quiere decir
que según se derrite el hielo, según la propia tesis que ellos mantienen, sería una vía más fácil para los rusos y para los chinos entrar en Europa, porque tenían vías más claras para poderlo hacer. De modo de que estratégicamente es magnífico para el mundo libre que esté los Estados Unidos ahí. El segundo factor es los minerales esenciales, que hay muchos de ellos en Groenlandia. Cuando tomamos en cuenta, y ahora vamos a la parte de los aranceles, los Estados Unidos ya está invirtiendo enormes cantidades de dinero en defender a Europa de los rusos y de los chinos. Si los Estados Unidos tuvieran una presencia en Groenlandia mucho más relevante, ese costo disminuiría para los Estados Unidos. Esto es algo que no se habla mucho. Entonces, Donald Trump está siguiendo el patrón de prácticamente todos los otros presidentes, o sea, el deseo de ellos. Algunos presidentes fueron más insistentes en el intento de adquirir de alguna manera Groenlandia, el presidente Truman, etcétera, pero todos han entendido de que Groenlandia es importante para la seguridad del mundo libre. Entonces, los aranceles pueden entenderse, y me parece que esto es en privado la manera en que la administración Trump está presentando esto, de que estos aranceles es una forma de recuperar el gasto que están haciendo por defender a Europa, que no tendrían que hacer a esta magnitud si pudieran tener una presencia prácticamente en el patio de Europa, con la presencia en Groenlandia. Lo que viene, y tal vez la crítica que yo más haría, es que los Estados Unidos deberían hacer una campaña más intensa con los ciudadanos de Groenlandia. Un estatus parecido a lo que es Puerto Rico en cuanto a su relación con los Estados Unidos, en términos de tener acceso a inversiones estadounidenses, promesas de inversiones que vendrán, igual que fueron a Puerto Rico, y que puedan mantener una relación especial con Dinamarca, porque, suponiendo culturalmente, hay historia que les une, magnífico. Que puedan tener eso podría ser aceptable para muchas de las personas en Groenlandia, más allá de que no son tantos, pero les podría ser factible. Pero yo pienso, y ya esto de nuevo es una cosa muy difícil de medir, que en privado los europeos estarían más tranquilos con los Estados Unidos en ese lado del Atlántico. O sea, porque quiere decir que ya tienen un interés directo en lo que está pasando, y no lo que presenciamos durante las primeras dos guerras mundiales, que los que querían, lo que estaban a favor de no meterse en los asuntos de Europa es: ¿por qué nos compete? Hay un mar, un gran océano que nos separa. Bueno, si los Estados Unidos están en Groenlandia, ya están, digamos, dentro de una esfera mucho más próxima, y eso le debería de dar una tranquilidad a los europeos, y por otro lado va a disminuir el gasto que los Estados Unidos tendría que tener en Europa con una presencia militar. Incluso las bases que tienen en Alemania, etcétera, ya con una presencia en Groenlandia pudieran redireccionar parte de los fondos y las personas que están ahí. Así que yo creo que Donald Trump está muy claro en la importancia de esta oportunidad de Groenlandia para asegurar la paz. Un conflicto con China, con una presencia de los Estados Unidos en Groenlandia, es mucho más factible. Claro, y el tema de los aranceles, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece que Trump ahí exagera, que está utilizando de manera inapropiada el tema de los aranceles, o te parece correcto? No, pero los aranceles ya son parte de una política de Estado. Entonces, es una manera de decir: bueno, si ustedes se van a oponer a esto, nosotros, que ya estamos invirtiendo en vuestra defensa, pues vamos a recuperar parte de este costo por medio de los aranceles. O sea, una manera de presentar el argumento de que los Estados Unidos, y es muy cierto, tienen un gasto no solo con la OTAN, sino con
el constante, la presencia constante de la inteligencia estadounidense que opera desde Europa, o sea, el monitoreo de lo que está ocurriendo en Rusia y en China, toda esa presencia tiene un costo. Sí. Estando en Groenlandia, ese costo puede disminuir para los Estados Unidos. Entonces, los aranceles se puede argumentar, bueno, que ellos están recuperando un costo que ya están haciendo. Yo creo que esto, de nuevo, lo que le falta es vender la idea a personas dentro de Groenlandia de que esto es en su interés, que creo que lo es. Ahora, he visto manifestaciones que han salido por la prensa, mayoritariamente de groenlandeses que están en contra de esto. Cuando yo veo este tipo de manifestaciones, yo siempre, ya a estas alturas, me pregunto quién las estaría pagando. Claro, claro. Yo digo, ¿quién paga por esto? ¿No? ¿A quién no le conviene que Estados Unidos tenga Groenlandia? ¿No? Porque en Groenlandia lo que hay son 57,000 habitantes, que además no están muy contentos tampoco con Dinamarca, por lo que ya debatimos en un segmento anterior. Creo que a ellos les convendría que que Groenlandia fuese parte de los Estados Unidos y no del Reino de Dinamarca. Pero yo siempre me pregunto, ¿quién está poniendo el billete cada vez que hay manifestaciones de este tipo, ¿no? Claro. Demasiado organizadas. Claro. Fíjate, Jorge, Alaska es también un lugar que no muchas personas quisieran vivir. Sin embargo, los que deciden vivir en Alaska, por lo general el ingreso per cápita tiende a ser más alto precisamente porque nadie quiere vivir ahí, tiene recursos naturales muy importantes. Para los ciudadanos de Groenlandia, un mejoramiento en el estándar de vida podría ser un atractivo e incluso podría incrementar esa cantidad tétrica de personas, o sea, 56,000 habitantes, y llevar a una urbanización en ciertas otras ciudades. O sea, de pronto Groenlandia se pudiera convertir en un lugar más atractivo para algunas personas. Y eso podría, o sea, porque Alaska se ha convertido en un lugar atractivo para algunas personas, podría ser lo mismo en Groenlandia. Sí, es cierto, tienes toda la razón con Nuuk, que es la capital ahí de Groenlandia. Un lugar interesante, mucha tranquilidad supongo que habrá ahí en Groenlandia, ¿no? Imagínate tanto territorio y solamente 57,000 personas concentradas mayoritariamente en la capital. Supongo que está una ciudad y la principal y algún que otro poblado pesquero, pero en fin. Oye, Julio, ya tengo que finalizar el segmento. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Un placer siempre, gracias. Claro que sí. Amigos, conversé con Julio Chili y me voy a la pausa comercial.